Gloria a Dios. Bueno, sean todos bienvenidos una vez más. Vamos a dar inicio ahora al mensaje que Dios ha dado para su pueblo, para la iglesia cibernética de Jesucristo, pero no sin antes ponernos en las manos de Dios. Vamos a hacer una oración para pedirle al Señor que Él tome control de todo este tiempo y que sea Él quien hable para que Dios haga la obra en nuestras vidas. Yo les invito a que inclinen su rostro en reverencia al Señor y que se olviden de todo, que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo estén aquí firmes, que estén completos, para que puedan ser edificados. Sean bienvenidos todos aquellos que nos están mirando allá a través de las redes sociales. Es un privilegio tenerlos ahí enfrente para poder escuchar este mensaje que Dios ha dado a su iglesia cibernética de Jesucristo. Vamos a orar y a ponernos en las manos de Dios. Oramos. Poderosísimo Señor Dios y Padre nuestro, Jehová de los ejércitos, alabamos, bendecimos y glorificamos tu nombre, porque solo tú eres digno, Señor. Padre, estamos reunidos aquí en tu nombre en esta hermosa mañana, agradeciéndote por la vida que nos has dado, agradeciéndote por los divinos cuidados que has tenido con nosotros, por todo lo que has suplido para nuestras necesidades. Padre, te damos muchísimas gracias y principalmente por el privilegio que nos has dado de llegar a ser hijos tuyos, que nos has adoptado, Señor. Que tu Espíritu Santo son las arras, Señor, de la promesa. Gracias, Padre. Ahora, mi Dios, después de que hemos alabado y glorificado tu nombre, ahora, mi Dios, me dispongo a compartir tu palabra, ese mensaje que has puesto en mi corazón para dar a tu pueblo, a tu iglesia, a esta iglesia cibernética que pusiste en mi corazón dar inicio el año pasado. Señor, bendice a todos y cada uno de los grupos que se reúnen en todos los lugares, en otros países. Señor, bendícelos, que puedan recibir este alimento en esta hermosa mañana. Yo solamente me deposito en tus manos, Señor. Quiero seguir siendo un instrumento útil para tu gloria, porque tú mereces toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque solo tú eres digno, Señor. Aquí estoy, Padre, tu siervo dispuesto a seguir adelante, llevando tu bendita palabra a hacer tu perfecta y santa voluntad. Padre, pues te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Háblanos en esta mañana, Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en unos puntos. Son 3 puntos muy importantes. 3 puntos que el cristiano se ha olvidado. El título del mensaje: 3 cosas que muchos cristianos han olvidado. 3 cosas. Ese es el título del mensaje. 3 cosas que muchos cristianos han olvidado. Y hoy Dios se los quiere recordar. ¿Para qué? Para que se preparen para el encuentro con su Dios. Vamos a dar inicio a la lectura en el libro de Hebreos, capítulo 2, y vamos a leer del versículos del 1 al 4. Hebreos capítulo 2, del 1 al 4, dice así la palabra del Señor. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme
y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. A través de esta lectura nos damos cuenta que Pablo, se supone que Pablo es el escritor a esta carta a los hebreos, estaba mencionando a la iglesia que se encontraba ahí. Una iglesia de los hebreos, o sea, los que hablaban el idioma hebreo. Pablo mandó esta carta para hacerles saber lo importante que era que con diligencia atendieran a las cosas que habían oído. Que atendieran a las cosas que habían oído. Ahora, ¿a qué cosas se estaba refiriendo Pablo? Supuestamente estaban reunidos ahí, al igual que nosotros aquí, al igual que ustedes allá en las redes sociales, están reunidos porque un día escucharon, oyeron la palabra de Dios. Porque un día escucharon que la paga del pecado es la muerte. Y que todos, absolutamente todos, íbamos a morir. Porque la palabra misma nos dice que por un hombre entró el pecado al mundo. Todo eso se había oído. Lo sabíamos y lo sabemos. Pero mucha gente se ha olvidado. Y Dios quiere recordarte en esta mañana de 3 cosas que nunca debes de olvidar. Pablo les menciona ahí que la palabra que fue dicha por medio de los ángeles, recuerden que Dios enviaba a su ángel para dar las nuevas, refiriéndose al Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento a veces enviaba a su ángel, a veces era él mismo quien bajaba. Pero aquí Pablo dice en el verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme. ¿Qué es firme? O sea, que no varía, que no se cambia. Firme es que de ahí no se mueve. Y así debe de ser el cristiano. Firme en sus decisiones. Pablo dice aquí, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Oigan, y que toda retribución, dice, y toda transgresión y desobediencia. ¿Qué es transgredir? Transgredir es desobedecer, hacer algo que tú sabes que no lo debes de hacer. Eso es transgredir, se nombra pecado de transgresión. Por eso Adán, dice la Escritura, que Adán pecó a la manera de transgresión. Porque sabían que no deberían de haber comido ese fruto, mas en cambio lo hicieron. Y así se vive hoy en día el cristianismo muy barato, muy rebajado, porque no les hablan la verdad. Porque muchos solamente se ponen a predicar porque sienten en su corazón predicar,
y aunque nunca fueron llamados, aunque nunca fueron preparados. Y les digo esto porque ahora en la semana, mi hija allá en California me envía una predicación. Una iglesia grande, un hombre, un pastor ahí predicando. Y me pregunta que qué era mi opinión de esa predicación. Y me puse a analizarla. Y da tristeza ver cuánta gente sigue a ese tipo de hombres que no dan nada, que solamente emocionan a la gente, hombres que nunca fueron ni estudiados. Bueno, el pastor no sabe ni hablar bien el español. Él mismo menciona ahí en sus predicaciones, una predicación muy sin ningún mensaje, revuelto, una cosa y otra y otra. Y yo decía, ¿cómo va a crecer el cristianismo si lo que le dan no es palabra de Dios? No es la palabra que ha salido de la boca de Dios, sino es solamente palabra que está escrita aquí. Esta palabra también la sabe el diablo y la sabe mejor que muchos cristianos. Pero esta palabra, mientras no la actúes, mientras no actuar es ejecutar, ponerla en acción, no va a poder hacer el objetivo por el cual es enviada. Por ejemplo, es como la medicina. Sabemos que esta es la medicina, pero si no la comemos, no la tragamos, no va a ser el efecto. Y así es, en estos tiempos se está viviendo ese cristianismo. Y les decía de esa predicación, como 55 minutos, algo así, pero ya me había cansado nada más de oír cosas fuera de contexto y que a uno le da coraje. A uno le da coraje porque ver cómo han rebajado la palabra. Solamente buscan ellos presentarse, que conozcan a ellos. Y yo no quiero que me conozcas a mí, yo quiero que conozcas a aquel que conocí hace 27 años, que cambió mi vida, que no soy perfecto, porque dice la Escritura que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Pero sigo a la meta. Dice el Señor, el que es santo, santifíquese más. Y eso es lo que hago, y es lo que todo cristiano debe hacer. Entonces aquí Pablo nos está hablando que toda la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia, o sea, todo aquel que desobedece la palabra de Dios, va a recibir justa retribución. ¿Qué es retribuir? O sea, el pago que se te va a dar por eso. Y cuando vemos allá en Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Y dice en el verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Qué es descuido? Es cuando tu mente no está todo lo que tú tienes que hacer, que lo sabes pero no lo activas. Es como tu alarma, no lo tienes presente. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que lo sabes pero se te olvida. Descuida, dejé mi celular en tal parte, se me olvidó hacer este pago, y todo eso, todo descuido te trae consecuencias. Todo descuido te trae consecuencias. Entonces Pablo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Cuando tú descuidas algo es porque se te olvidó. Lo sabías, pero se te olvidó.
vamos a hablar de 3 cosas que no se te deben de olvidar, que el Señor quiere que las sepas hoy. ¿Cuántas veces estamos escuchando las predicaciones? Y cuando termina el servicio, termina el culto, vamos a casa, ya no te acuerdas de qué se trató. Se te olvidó el mensaje. Muchas veces se te olvidó por tu descuido, por falta de interés, por tu apatía a la palabra, o muchas veces porque no hubo mensaje, solamente hubo una reunión. ¿Y cuántas veces no se te ha hablado la palabra de Dios? La has entendido, pero no la has puesto a prueba. No has actuado conforme a la palabra. Hermanos, el hombre, por naturaleza, ya la trae en sus genes, es olvidadizo. Y eso es por obra de Satanás. Por él quiere que te olvides. El diablo quiere que tú vivas el presente. Y te pone lo mejor para los deseos de tu carne. Eso es lo que hace el diablo. Y hace que se te olviden los compromisos que tuviste atrás, el pacto que hiciste con el Señor, el mensaje que escuchaste el domingo pasado. Hace que se te olvide. ¿Por qué? Porque así es como te va prendiendo, te va encadenando. ¿Por qué? Porque al olvidar quiere decir que no sabes, ignoras. ¿Y qué dice la palabra? La ignorancia mata. El Padre dijo bien claro: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿De qué sirve que recibas el conocimiento, pero no lo apliques? No lo pongas por obra. Aquí todas las predicaciones desde que empecé, si alguien se da el privilegio a escucharlos desde un principio, se van a dar cuenta cuánto conocimiento, cuánta sabiduría hay en esas predicaciones. Y no porque sean mías, no, sino analiza la palabra, el mensaje que se te está dando. Y te vas a dar cuenta hasta dónde puedes llegar. Yo le he dicho a mis hijos, mis hijas, el día que yo me muera, dedíquense a analizar los mensajes para que me puedan volver a mirar. ¿Por qué? Porque yo sé que son mensajes que Dios me da, no que yo quiera dar. Pasan días, me siento, oro, voy a correr, a hacer ejercicio, voy orando, pidiéndole a Dios que me dé el mensaje. Y hasta cuando Dios lo pone. Ha habido días que le he dicho, no va a haber predicación. Le he dicho a mi esposa, ¿sabes qué? No voy a predicar. No tengo mensaje, no me ha dado Dios mensaje. Y déjame decirte, y no te extrañes, si un día no miras mensajes, si no hay predicación, no es porque yo no quiera, sino porque Dios no quiere. Porque si Dios no me da mensaje, yo no me voy a parar aquí a hablarte lo que yo piense o lo que yo quiera hablarte. Yo te voy a hablar lo que Dios ponga en mi corazón para darte. Y si no hay mensajes, porque no hubo mensaje. Cuando Dios calla es por algo. Y es lo que debemos de entender. Vamos a ver, les decía, 3 cosas que el cristiano no debe de olvidar nunca. El primero, vamos a ver lo que nos dice la palabra. Salmo 49:10. Salmo 49:10.
dice así: pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Aquí nos está hablando la palabra acerca de que todos vamos a morir. El cristiano se olvida que vamos a morir. Vamos a ver qué nos dice ahí en 1 Corintios. Primera de Corintios, y vamos a leer en el capítulo 15, 1 Corintios 15, y vamos a leer versos 21 y 22. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pablo estaba hablando aquí a la iglesia de Corinto, a los cristianos, que todos, por naturaleza, les decía, todos vamos a morir, todos mueren. Porque por un hombre entró el pecado, y el pecado la muerte. Pero también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Si eres cristiano es porque un día te hablaron la palabra de Dios, creíste al evangelio, y por eso te llamas cristiano. Pero, ¿qué es lo que muchos cristianos han olvidado? Viven en estos tiempos, esforzándose a trabajar, y no digo que sea malo trabajar, sino que ponen primero otras cosas antes que al Señor. En este tiempo, que los tiempos están muy difíciles, la economía, trabajo que está escaso y tantas cosas, el cristiano se preocupa más por lo material. Y se olvidan que aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas, que aquel que cuida de las aves, es el que nos va a proveer todas las cosas. Yo siempre les he dicho, y lo repito, la economía del cristiano no depende de este sistema. La economía del cristiano depende de su relación con el Señor. Porque el mismo Señor dijo: si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Y para Dios no hay nada imposible. Entonces, el cristiano se olvida de eso y se dedica a buscar lo material. Se olvida que va a morir y vive como si fuera a vivir toda la eternidad buscando lo material, porque muchas veces, y al igual que el mundo, piensan que lo material los va a hacer felices. Dios no quiere eso. Vamos a ver qué nos dice ahí en Hebreos para ver terminar este punto. Hebreos 9:27. Dice en Hebreos 9:27: y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. O sea, aquí está hablando que está establecido que el hombre muera una sola vez, y después de esto el juicio. Lo que muchos no saben es que hay dos juicios.
¿En cuál juicio quieres estar? Está el tribunal de Cristo y está el juicio final. El tribunal de Cristo es para que recibas los galardones por todo lo que tú trabajaste para el Señor, por todo lo que tú hiciste mientras estuvimos aquí en la tierra. El juicio final es donde vas a comparecer ante Dios y ahí vas a rendir cuentas. Ahí te van a hacer ver todo lo que hiciste. Y como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Es la muerte. Entonces, al presentarte ante Dios con todos tus pecados, después de que mueras, viene la muerte eterna. ¿Qué es la muerte eterna? La muerte nosotros la conocemos como la separación de la vida. Dios le dijo a Adán que el día que comiera ese fruto, ese día iba a morir. Y Dios se separó de Adán. Al separarse de Adán, empezó a morir Adán. La muerte es la separación de Dios. No que ya mueres y no tienes vida, ya se acaba todo, no. Porque nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y como lo he dicho en otras predicaciones, nosotros somos eternos. Somos eternos. Dijo Jesús que viene la hora en que los muertos van a oír su voz. Las tumbas se iban a abrir. Unos iban a resucitar para vida eterna y otros para sufrimiento y condenación eterna. Entonces ahí vemos que es eterno, algo que nunca se acaba. Entonces vas a resucitar si ya moriste, o para vida eterna o para sufrimiento eterno. Y es lo que está diciendo aquí en Hebreos, lo que acabamos de leer en el 9:27, donde dice que de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Que mueran una sola vez. Sí, porque cuando tú mueres como humano que eres, como humanos que somos, cuando morimos, es nuestra separación de nuestra carne con nuestra alma y nuestro espíritu. Lo dice bien claro en el Antiguo Testamento, que el cuerpo vuelve a la tierra, el alma vuelve a Dios quien la dio, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el alma, Jesús lo dijo, que hay un infierno de fuego donde van las almas de aquellos que murieron sin Cristo. Y también hay un paraíso donde van aquellos que le creyeron y le recibieron. Y cuando habla de ese paraíso no se refiere solamente a un jardín con muchas flores y muchos frutos. Cuando habla de paraíso se refiere a un lugar donde lo hay todo, donde hay amor, un lugar donde hay eternidad, donde no hay maldad. A eso se refiere, donde hay gozo, donde hay paz. A eso se refiere el paraíso. No se encierra nada más a un jardín de plantas y de frutas. Entonces vemos aquí lo que nos dice Pablo a los hebreos, ¿verdad? Que está establecido que el hombre muera una sola vez y después de eso el juicio. Como cristianos ya sabes que hay dos juicios, pero a muchos se les olvida eso y en lugar de estar esforzándose por entrar por la puerta estrecha, van caminando en el camino ancho y son cristianos. Punto número 2. Olvidamos, los cristianos, muchos olvidan que vamos a dar cuentas de nuestra vida. Se olvidan de eso. Y se afanan en hacer tesoros aquí en la tierra, como decía anteriormente. Vamos a ver qué nos dice Lucas, capítulo 12, versos del 17 al 21. Lucas 12, versos del 17 al 21. Dice así:
Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Perdón, del 17 dije. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. ¿Qué estamos viendo aquí? Esta parábola que nos habla el Señor del rico insensato, que este hombre tenía muchas riquezas y lo que quería iba a ser sus graneros más grandes para gozarse, disfrutar. ¿Y qué le dijo el Señor? Esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, lo que has acumulado, ¿de quién va a ser? Dice: así es todo aquel hombre que es rico para consigo, pero no rico para con Dios. Entonces hay muchos cristianos que todavía andan tras las riquezas, que todavía compran billetes de lotería con la opción de ganar la lotería, que todavía andan buscando otros 2 trabajos más para tener más y nunca se llenan, al igual que el mundo. Y todavía el mundo tiene excusa, porque no le conoce, aquellos que no le conocen. Fue lo que mismo Jesús dijo a los judíos, que los publicanos y las rameras iban delante de los judíos al reino de Dios. O sea, eso era algo vergonzoso para los judíos, que siendo el pueblo de Dios, que los publicanos eran los que cobraban los impuestos, los recaudadores de impuestos, tranzas, detestables. Dice que ellos y las prostitutas iban delante de los judíos al reino de Dios. Y ellos, que se jactaban de ser el pueblo de Dios, les dijo Jesús, se están quedando atrás. Y así hay muchos cristianos. Así hay muchos cristianos en estos últimos tiempos que se están quedando atrás, que mejor el mundo, mucha gente del mundo está llegando, convirtiéndose a Cristo y entrando al reino de Dios, que aquellos que ya tienen años y años conociendo la verdad, pero apartados de ella. Así es de que el cristiano se olvida de que va a dar cuentas ante Dios. Dice que por cada palabra ociosa que salga de la boca de uno va a dar cuentas. Todo el tiempo que Dios te está dando de vida no es para que hagas riquezas, es para que hagas riquezas espirituales allá en el cielo. Es para que tú vayas viviendo en santidad cada día más y lleves fruto. Porque la rama que no lleva fruto va a ser cortada, dijo el Señor. Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 6. Y vamos a leer Mateo 6, del 19 y 20. Dice así la palabra del Señor. Jesús es el que está hablando ahí. No se hagan tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín los corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino hagan tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí también estará vuestro corazón. Jesús está advirtiendo aquí que no hagamos tesoros aquí en la tierra. Pero el cristiano se olvida de eso. Se olvida de eso y se olvida que un día va a dar cuentas ante Dios de todo lo que Dios le puso.
porque somos administradores de lo que Dios nos ha dado. Y muchas veces Dios no te lo ha dado, sino tú lo has buscado, lo has alcanzado, pero para tu propia destrucción, para apartarte más del Señor. Por eso es mejor que te conformes con lo que Dios te da. Dice que con que tengamos sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Pero ¿quién está contento así? No porque el Señor nomás te quiera tener con la comida y el abrigo. Él dice que con esto estemos contentos. Pero el Señor es un Padre amoroso. Él no te va a tener así. Es como tú con tu hijo teniendo riquezas y vas a tener tu hijo viviendo, comiendo comida chatarra, comiendo cualquier cosa, vistiendo ahí ropa de segunda y cosas por el estilo. No lo harías. No lo harías, sino le darías lo mejor. Y siempre le vas a dar a tus hijos de acuerdo a lo mejor que tú tienes. Ahora, tú no todo el tiempo vas a tener, lo digo por mí, mi familia. A mis hijas anteriormente no se les daba lo que ahora a mi hijo se le da. ¿Por qué? Porque antes había otra posición más diferente. Y Dios nos fue prosperando, nos fue dando. Y ahora vivimos mejor. Y mi hijo tiene muchas cosas que mis hijas anteriormente nunca tuvieron. No porque no las amaba, sino porque en aquel tiempo les dimos lo mejor, al igual que en este tiempo. Entonces Dios hace lo mismo con sus hijos. Dios siempre te va a dar lo mejor. Aparentemente tú miras y dices, no, pues es que esto no le tomas valor, pero Dios sabe que lo vas a necesitar. Recuerden que Dios sabe el pasado, presente y futuro. Y tú nomás sabes el presente, lo que estás viviendo, lo que estás mirando. Vamos a ver qué nos dice en Juan, primera de Juan capítulo 3, verso 20. Primera de Juan, capítulo 3, verso 20. Primera de Juan 3, 20. Dice así: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. ¿Ya oyeron? Dios sabe todas las cosas y Él sabe lo que te da y lo que no te da y por qué no te lo da. Por eso dice que con lo que Dios nos dé, estemos contentos. Y eso es algo que la mayoría de los cristianos no ha entendido. Se ha olvidado de esa promesa de Dios, de ese mandato de Dios. Vamos a ver Hebreos 4:13. Hebreos 4:13 dice así: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Ahí vemos ese punto, el punto número 2, que el cristiano se olvida que un día va a comparecer y va a dar cuentas. Un día va a comparecer ante Dios, pero como dije al principio, va a comparecer ante Dios ¿en cuál juicio? ¿En el juicio final o en el tribunal de Cristo? Porque dice que ante Dios estamos desnudos y a Él le vamos a dar cuentas de todo lo que nos ha dado. Vamos a ver, por último, en el punto número 2, primera de Juan 3:20. Oh, no, perdón, ya lo leímos ese, perdón. Vamos a ver Mateo 12. Mateo 12, 36 y 37.
¿Qué nos dice Jesús aquí? Aquí está hablando el Señor Jesús. Mateo 12, versos 36 y 37. Dice: mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Cuántos y cuántos cristianos hacen chistes de la palabra de Dios? ¿Cuántos cristianos no conocen la palabra? O sea, conocen la palabra, pero no le dan el valor. Y Dios les va a pedir cuentas. Punto número 3. Tercer punto. Olvidamos que el tiempo es corto. El cristiano vive como si fuera a vivir toda la eternidad aquí en la tierra. Se olvida que aquí estamos de paso, que nuestra ciudadanía está en los cielos y no aquí en la tierra. Vamos a ver qué nos dice Marcos 13:20. Marcos capítulo 13, verso 20. ¿Qué nos dice acerca de este punto? Que el tiempo es corto. Marcos 13 y verso 20 dice así: y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Oiga, qué tremendo está. Lo habla mucho más claro aquí que en Mateo. Está hablando aquí directamente que el Señor Jesús acortó los días en los últimos días por nosotros, los que nos ha escogido. Y quiero aclarar algo. No es que aquellos que todavía no se han convertido a Cristo, no es que no fueron escogidos. Lo que pasa es que aquí Marcos está hablando que por causa de los escogidos, aquellos que Él escogió. Cuando te llega la palabra, desde ese momento estás siendo escogido para entrar a la salvación. Pero cuando ignoras la palabra, entonces ya no es que Dios se olvidó de ti o que Dios no te escogió. Por eso dice aquí bien claro que si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Ahorita estamos viviendo esos últimos días. El tiempo se acaba. Jesús acortó los últimos días, iban a ser acortados. O sea, más pequeños. Tienen las mismas horas, pero el tiempo se va tan rápido que no te alcanza para hacer lo que quieres hacer. Y nada más echa un vistazo, tú mismo lo vas a sentir, te das cuenta que no te alcanza el tiempo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo los últimos tiempos que Jesús dijo que iba a acortar por causa de los escogidos. Por causa tuya y por causa mía, el Señor acortó los días para que alcancemos la salvación. Y este mensaje, Dios lo ha puesto para que no te olvides de esos 3 puntos, para que alcances la salvación. Que no te olvides de que vamos a morir. Algunos no van a ver muerte si el Señor viene antes. Que no te olvides de que vas a dar cuenta ante Dios de toda tu vida, de todo lo que has hecho, y que nada está oculto ante Dios. Que no te olvides que el tiempo se acaba.
Vamos a ver qué nos dice. Vamos a ver qué nos dice acerca del tiempo, cómo Dios desde un principio fue hablando del tiempo. Salmos 39, 5, 6. Salmo 39, versos 5 y 6 dice: He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Aquí está hablando el salmista, es el rey David, es un salmo de David, donde el mismo David reconocía la importancia de aprovechar bien el tiempo. Que no estés preocupándote por hacer riquezas, aprovecha el tiempo para vivir y llevar mucho fruto. Salmo 90, 4 al 6. Salmo 90, al 4 al 6 dice así: Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y seca. ¿Qué está diciendo aquí? Que el tiempo es corto para nosotros. Nosotros tenemos muy poquito tiempo y debemos de aprovecharlo. Eso es el consejo que nos da. Vamos a ver qué nos dice Santiago, capítulo 4. Ahí nos confirma también. Santiago capítulo 4 y verso 13 y 14. Dice: Vamos ahora, los que dicen, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago nos está advirtiendo aquí que no nos preocupemos por el día de mañana, afanados. Dice que no te estés pensando en lo material, porque tú no sabes lo que trae el día de mañana, sino que vivas el presente como si hoy fuera el último día de tu vida, que estés a cuentas con Dios hoy. Y si mañana amaneces con vida, vuelves a estar otra vez hoy y ponte a cuentas. Y ese debe de ser tu diario vivir, porque esa es la única forma como podrás hallar gracia ante Dios. Dice que la vida del hombre es como la neblina, que se aparece por poco tiempo y luego se desvanece. Así es la vida del hombre. Por último, y con eso terminamos, Mateo, capítulo 24. Vamos a leer el versículo 42. Mateo capítulo 24. Vamos a leer el verso 42. Y el 44. Dice el 42: Velen pues,
porque no saben a qué hora ha de venir su Señor. 44. Por tanto, también ustedes estén preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensas. ¿Qué nos está advirtiendo aquí el Señor? Que aprovechemos el tiempo, que no nos olvidemos que el tiempo del hombre es como la neblina que nace por un rato y luego se desvanece. Y si así es el tiempo del hombre, ¿qué nos está diciendo aquí? Que no nos olvidemos de eso y que por lo tanto aprovechemos bien el tiempo. Y que dice aquí Jesús en el 42, que estemos pues velando, porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor. Que estemos preparados. ¿Cómo vas a estar preparado si ignoras estas cosas? O las conoces, pero las ignoras voluntariamente. Dice que debemos estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no lo esperamos. Último versículo, 25:13. Vuelve a decir Jesús aquí: velen pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Este fue el mensaje. Dios quiere que no se te olviden estos 3 puntos muy importantes. Que no te olvides que vamos a morir. Que la muerte te puede sorprender al salir ahorita, al terminar este culto. Que la muerte te puede sorprender en cualquier momento. Y que antes de morir tú tienes que estar preparado. Es lo que nos dijo Jesús aquí, que estemos preparados. Punto número 1, que no se te olvide que vamos a morir. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Punto número 2, que no se te olvide que vas a dar cuentas ante Dios de todo lo que te dio. De todo, incluyendo dinero, incluyendo tiempo, incluyendo tus hijos, todo, de todo lo que Dios te dio. Vamos a dar cuenta ante Dios. Que no se te olvide que vamos a dar cuentas. Hay muchos pastores que andan predicando por allá y su familia perdiéndose, nunca les han predicado. En mi caso no es así. En mi caso primero fue mi familia, y si se pierden y es por necios, no porque nunca recibieron la palabra. Y como dice la Escritura bien claro, que los peores enemigos del hombre, o sea, cuando habla del hombre se refiere al siervo de Dios, al cristiano espiritual. Los peores enemigos son los de su propia casa. ¿Por qué? Porque los haces tus enemigos, porque les dices la verdad, porque los reprendes. Dice la Escritura: reprende al sabio y va a ser más sabio, pero reprende al necio y te odiará. Luego el Señor dijo que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra. Y ahí es donde continúa diciendo: y los peores enemigos del hombre son los de su casa. A veces menosprecian lo que tienen en su casa. Yo tengo mucha familia, familiares, primos, sobrinos, mucha familia. ¿Y qué hacen? Muchas veces se burlan, no hacen caso. Yo creo que de toda mi familia, por parte de mi padre y mi madre, yo creo que si no se formara una iglesia de unas 5,000, 8,000 personas, es poco. Pero no valoran lo que tienen, porque no, hombre, Pedro, ¿quién era Pedro, hombre? ¿Cómo crees? Ahora ya pastor, porque la gente vive en el pasado. Y como cristianos estamos para vivir el presente y prepararnos para el futuro. Por eso dice el Señor: prepárate para el encuentro con tu Dios. Este es el mensaje que el Señor quería que supieras. El tercer punto: que no te olvides que el tiempo es corto, que en cualquier momento viene el Señor a levantar su iglesia. Este fue el mensaje que Dios quería que supieras, y por eso estás ahí en las redes sociales, por eso estás ahí sentado mirando este video, porque Dios le plació que también lo escucharas, al igual que los que estamos aquí. Es el deseo de mi corazón que Dios haya hablado a tu vida
que este mensaje cause el impacto por el cual Dios lo envía, y que esos 3 puntos nunca se te olviden, que son los que la mayoría de los cristianos han olvidado. Por eso Jesús dijo, allá en San Juan capítulo 15, verso 22, Jesús dijo, si yo no hubiera venido y les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero Jesús vino, nos habló y nos sigue hablando. Y te está hablando esta mañana. Soy el pastor y evangelista Pedro Delgado. Deseo de todo mi corazón que Dios haga la obra por la cual envía su palabra. Que Dios los bendiga. Y si tienen alguna duda, llámenme. Aquí estoy. Mi teléfono es área 210-831-1199. Radico en la ciudad de San Antonio, Texas. Y con gusto responderé a tu mensaje, a tu carta, como te contactes conmigo. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima. Adiós.